Juan, el año que viene se está programando en Nueva York un encuentro muy interesante de abogados, de personalidades internacionales, de la cual vas a ser partícipe y vas a estar en una mesa además casi de lujo, diría, ¿no? Por los que van a intervenir. Pero primero contanos de qué es el encuentro. Sí, la idea replica un poco el congreso reciente que pudimos hacer en Barranquilla, pese a la etapa aún de pandemia, donde la World Jurist Association, donde venimos trabajando los últimos años, hemos hecho un encuentro que básicamente apunta al fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y las distintas vertientes de interés que hacen a grandes juristas, ¿no? En Barranquilla tuvimos incluso la participación del rey de España, por supuesto personalidades, presidentes de corte, y bueno, en Estados Unidos ahora somos más ambiciosos, vamos sobre este mismo eje, que es esto de pensar que la World Jurist Association, como símbolo de nuestra profesión, en rigor un poco nuestra profesión es uno de los reservorios del sistema democrático, ¿no? De los derechos humanos, y en esa línea, bueno, me va a tocar integrar un panel con Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, y con Luis Almagro, actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, y va a participar también el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí van a estar Obama, Almagro, entre otros, una mesa que vas a coordinar vos. El tema es democracias y derechos humanos, ¿no? Sí. Y digamos, es un área que parece demasiado amplia, ¿no? Democracia, derechos humanos y derecho internacional. Hoy en el planeta, ¿qué es lo más sensible que tiene ese tema? Y nosotros abarcamos varios aspectos. Uno, digamos, el derecho internacional visto, por ejemplo, desde los tribunales internacionales. Hay 2 o 3 centralmente. En el área americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vamos a tener un magistrado de la Corte también participando de la mesa. En el área más global, la Corte Penal Internacional. Y esto de que empezamos a ver que en cada país, al unirnos los juristas, los jueces, los mandatarios en los casos que participan, en definitiva todo remite a lo mismo, y creo que la abogacía quizás no estaba ocupando el lugar central que estas problemáticas, en donde los miremos. Hoy tenemos la situación en Ucrania, por ejemplo, más allá de las perspectivas políticas, ideológicas, lo que no hay duda es que existe una violación de derechos humanos sobre la población de Ucrania, digamos, esto es inequívoco. Entonces, es como que la World Jurist ha retomado un camino de liderar una posición vinculada a fortalecer allí donde están vulnerados los derechos humanos, allí donde está vulnerada las instituciones democráticas, participar activamente desde ese lugar, ¿no? De hecho, vamos a trabajar en la sede de Naciones Unidas como todo un símbolo en Nueva York. A ver, pero contanos qué es la World Jurist, ¿no? Porque vos hablás de esta organización internacional. Sabemos que hay personalidades, abogados importantes de todo el mundo y de todos los países del mundo, pero ¿qué tipo de personalidades, por ejemplo, ocupan lugares? Sabemos que además te espera, sos miembro, fundador además, y te espera una función muy importante en el futuro, pero ¿quiénes están ahora? Bueno, efectivamente desde hace 3 años hubo un cambio de conducción que ha renovado y ha oxigenado. Esta es una organización que nació muchos años atrás en Estados Unidos, precisamente con este fin. Luego un poco fue perdiendo ese peso internacional, se creó a posteriori la American Bar Association, que si bien era algo más local de Estados Unidos, comenzó a abarcar un poco más estas temáticas, y a partir de la presidencia de Javier Cremades, viejo amigo, compañero de tareas y socio, Javier le ha dado una dinámica de retomar precisamente la esencia, ¿no? Digamos, cuál es nuestro rol como abogados, los grandes despachos internacionales, los magistrados, qué es lo que nos une, y un poco lo que nos une es esto, que es la esencia de lo que fue la World Jurist. Y bueno, tanto el primer congreso que se hizo en Madrid, también con participación del rey, como el que se logró hacer en Barranquilla, con cantidad de presidentes, Angela Merkel, el presidente en ese momento Iván Duque, presidente de Colombia, el rey Felipe. Estamos trabajando en aglutinar personalidades de esa naturaleza, porque creemos que los problemas
jurídicos y los problemas de derechos humanos son globales. Entonces, ver en qué medida, por ejemplo, determinados organismos internacionales o regionales pueden proveer a solucionar. Hablas de Javier Cremades y sabemos que estás hablando de un abogado que tiene uno de los más fuertes y más importantes de España, que como si vos es socio tuyo, han llevado adelante casos emblemáticos que han marcado huella en determinados ramas del derecho, con casos que, bueno, hoy en día, ¿no?, son famosos, como el caso del cura Grassi, que vos llevaste adelante, encabezaste con el equipo también de Cremades, y venís de España, acabás de llegar de España, de un encuentro también muy importante, en donde, entre otras cosas, se definió que, hablando de Cremades, que es un hombre importante de la Iglesia, ¿no?, también. Es una persona absolutamente de fe, una persona que participa activamente, pero siempre yo he visto en Javier esta personalidad, esta integridad moral, y vos mencionabas el caso Grassi. Allí por el 2002, cuando conversamos este tema, concretamente se lo presento el tema, dice: Juan Pablo, si están los elementos como parece que están, tu misión es ir para adelante y hacer justicia, y bueno, y hoy todos estamos satisfechos con haber demostrado la porque uno podría pensar, bueno, Cremades es un hombre tan ligado a la Iglesia, cae un caso en donde hay un cura importante de la curia argentina sospechado de abuso, lo van a cubrir. La Iglesia siempre funciona de esa manera, ¿no? Uno tiende a pensar eso. Sí, claramente quienes no lo conocen a Javier pueden pensar este tipo de cosas. Lo que ha hecho ahora es increíble, y esto es lo que me ha ocupado estos días en España. Digamos, a él le encomiendan la auditoría general de la Iglesia Católica Española, la Conferencia Episcopal concretamente le encomienda una auditoría general para determinar todos los abusos pasados, presentes, consecuencias, posibles castigos, protocolos de actuación, reparaciones para las víctimas. ¿Y qué es lo que él hace? Convoca a quienes protagonizaron los casos exitosos en cada lugar del mundo libremente, pudiendo hacer, como mencionabas, Cremades tiene probablemente el despacho más importante de España y uno de los principales a nivel global, 300 abogados trabajando en su firma, y él que dice: lo voy a buscar a los alemanes que tuvieron la experiencia de encabezar los informes, que fueron informes muy, muy, muy fuertes en relación a la Iglesia. Voy a buscar ese despacho de abogados, voy a buscar al psiquiatra de Portugal que encabezó la investigación de abusos allí, lo voy a convocar a Juan Pablo al efecto, porque la experiencia de Grassi ha sido un caso que fue pionero y que de algún modo abrió este tema, y que de algún modo hoy hacia la opinión pública no deja de ser el primer gran caso mundial, y que a la vez ocurrió en el país del actual Papa. O sea, vas a integrar el equipo que va a auditar la curia española. Uh-huh. En torno a este caso. ¿Vos crees que la Iglesia está en deuda, sobre todo primero con las víctimas, ¿no?, de abusos, pero además también con todos sus feligreses? Yo particularmente creo que sí, y a la vez me tocó esta experiencia de estos unos cuantos días en España muy intensos, y varias cosas me pasaron con eso. Es cierto que muchos dicen, y también Javier Cremades lo admite, que la Iglesia demoró bastante, o demoró muchos años en esta suerte de autocrítica, o en esta posibilidad de un perdón, o de modificar conductas y demás. Ahora, por otro lado, yo decía: a ver, esto me parece inédito a mí lo que se está haciendo acá, porque se encomienda una auditoría a un gran despacho que debería ser suficiente garantía. Este despacho gigantesco de España dice: no, vamos a traer a los mejores de cada país, los que probadamente hayan llevado casos exitosos de investigación a nivel mundial, y esta gente va a conducir la investigación. Entonces, digo, esto es lo que da una garantía de independencia, que me remite a aquel Javier Cremades que, cuando yo le presenté en 2002 un caso que en ese momento era algo tan novedoso, dice: bueno, si están los elementos, tu función es ir para adelante, ¿no? Está claro que Cremades lo que hace es convoca a casos de éxitos en diferentes lugares del mundo, en el caso tuyo, el caso de éxito aquí con Grassi, en la Argentina y la Iglesia Argentina. Arma un equipo y ahora van a auditar a la curia española. Si eso resulta exitoso, es algo que se puede replicar después en países que todavía están en duda, ¿no?, de todo lo que pasó con la Iglesia.
Yo creo, y lo conversamos con él y con parte del equipo, y un poco por propia iniciativa mía, yo creo que el modelo Cremades de auditoría va a ser un modelo que va a superar lo bueno o malo que se hizo en otros países, y va a ser un modelo claramente exportable y beneficioso. Beneficioso para todos. O sea, en primer lugar, con foco en las víctimas que requieren una reparación. Nosotros estamos trabajando con expertos de Naciones Unidas, con gente que ha auditado al propio Vaticano desde el Comité de Derechos del Niño de Ginebra, y estamos, por ejemplo, hoy por hoy el temperamento es decir, a ver, si se comprueban víctimas, por ejemplo, de abusos del clero, que estuvieran hipotéticamente prescritos por transcurso del tiempo, nosotros vamos a aconsejar que sean reparadas igual las víctimas. Entonces, esto ya genera un criterio incluso más amplio del pensado. Por otro lado, generar protocolos específicos, pero decir, bueno, esto no puede volver a ocurrir, o por lo menos la Iglesia tiene que tomar un temperamento de que no vuelva a ocurrir, entonces hay que modificar. Por otro lado, sistematizar las reparaciones, pues es lo que yo decía, digo, bueno, está bien, yo no soy tan experto en el conocimiento de la Iglesia española como tal, digo, pero mi experiencia en la Argentina es que esto no ha ocurrido, y en muchos países no ha ocurrido, algo que termine beneficiando a todos, digamos, ¿no? Digamos, acá con el caso del cura Grassi vos te encontraste con una fuerte resistencia corporativa, obviamente, de la Iglesia, ¿no? Cuando digo la Iglesia no hablo solo de la curia en su jerarquía, sino hablo también de los hombres en el entorno de la Iglesia, desde otros estrados del poder, acompañando también intento por cerrar la información para cubrir, en definitiva, a un abusador, ¿no? ¿Vos crees que esto, con el correr de los años, en el mundo cambió, o pensás que te vas a encontrar con la misma resistencia en España? Yo creo que nuestra experiencia de trabajo en ese momento con Grassi fue algo tan... a mí me impactó mucho las entrevistas de prensa, cómo tenían presente el caso Grassi. Los periodistas de la primera plana de los periodistas españoles, el detalle de cómo había sido el caso, la propia participación del programa que lo hizo, que la Telenoche Investiga, y las características del caso, que era el país de Bergoglio, y prácticamente decían, esto fue el puntapié inicial de todo. Entonces el otro día estaba asociando, claro, allí por aproximadamente mayo-junio de 2002 fue la investigación del Boston Globe en Estados Unidos, y en octubre de 2002 se emite la que hace Telenoche Investiga en la Argentina. O sea que en simultáneo esos dos casos detonan un problema que a partir de ahí empezó a ser un problema que se fue trasladando a la Iglesia global y que nunca se terminó de resolver seriamente en la mayoría de los países, ¿no? ¿Qué papel está jugando el Papa Francisco en todo esto? O ¿cómo lo ves, no? ¿Qué impulso le dio o no? O al revés, ¿no? ¿Dónde lo ves posicionado? Yo creo que el Papa está expectante. Esto le está, ocurriendo a pocos kilómetros del Vaticano, porque está ocurriendo en Madrid, en España. Él ya vio las experiencias de investigación en Francia, vio lo de Alemania, vio lo de Portugal. Bueno, lo de Grassi, él era acá, él estaba acá, ¿no? Sí. Yo creo, Fernando, que yo trato de mirar las cosas en retrospectiva y digo, era un caso absolutamente novedoso, era una situación, yo recuerdo que a mí me tocó, tuve la suerte, o cómo llamarlo, de que ya años antes yo trabajaba en temas de derecho internacional, manejaba estas temáticas, pero yo en ese momento hablaba de palabras como pederastía o pedofilia, y sorprendía al público y a veces a los abogados, ¿no? Entonces, evidentemente había un problema en donde la Iglesia participaba de ese problema. No sé hasta qué grado la conciencia estaba ahí, y yo creo que, cuando explota algo tan fuerte, y Grassi era una persona de un conocimiento público, yo creo que no mucho más que había 3 o 4 personas. Vos sos consciente que al principio, volviendo al tema de Grassi puntualmente, al principio se generó un estado de duda, ¿no? Respecto de si la investigación tenía pruebas fuertes y sólidas sobre Grassi, porque también hubo un sector de la opinión pública que se encolumnó detrás del padre Grassi, ¿no? Sí, yo recuerdo incluso que casi diría que cuando explota el caso y al poco tiempo yo ingreso y comienzo a dirigir la acusación, yo creo que fácilmente podría decir que un 75-80% de la opinión pública y de los medios creían en el padre Grassi,
creían en su inocencia. Y claro, y creían que la investigación podía ser falsa. Como yo, previo a ingresar a la causa, me ocupé de conocer a los psiquiatras, conocer a los psicólogos, conocer a las víctimas, leer los informes forenses oficiales del Poder Judicial, y me convencí de que la situación era cierta. Cuando me encuentro con tamaño despliegue, porque claro, era la televisión argentina 24 horas en cadena, todos los canales, cada uno con su posición, y la mayoría en apoyo a Grassi. Y voceros incluso en la opinión pública, defensores de Grassi, ¿no? No, voceros de un nivel de influencia. O sea, el fiscal Luis Moreno Campo era prácticamente la cara de una defensa, y era una persona de una calidad de vocero mediático. El propio Grassi con su habilidad y el conocimiento que todos teníamos de una suerte de curita bueno que ayudaba a los niños pobres, digamos, ¿no? Entonces, en su momento, Mariano Grondona, a quien yo respeté, admiré, fui alumno. Yo hoy asocio las cosas hoy menos con la maldad y más con lo que fueron esos tiempos. Con lo cual, mi reacción, pues en ese momento había reacciones virulentas, yo de algún modo las sufrí, a veces fui calificado o adjetivado, y yo decía, yo estoy convencido de esta verdad, voy por esto, yo estoy seguro que lo voy a ganar, pero yo voy a evangelizar. Hay gente que empatizó rápido, que vio las pruebas, que vio las cosas. Digo, pero ¿por qué yo tengo que pensar que todos esos, o incluso periodistas que rodeaban a Grassi, necesariamente, digamos, querían encubrir? Digo, probablemente podían tener un preconcepto positivo y no entender, y creo que terminó desde una posición honesta, digamos, ¿no? Después por ahí a lo mejor equivocada, pero honesta en un principio. Grassi, ¿cómo terminó? Terminó condenado y ahora acabas de conseguir que le extiendan la pena, ¿no? Sí. La verdad que es impresionante, porque uno habla de un caso que parece terminado y que nunca termina, y también hay un punto, ¿no? Por eso digo, es tan importante lo que hoy se está encarando en España, ¿no? Una suerte de solución global, porque al final de cuentas, cuando uno remite al caso Grassi, a mí me tocó hacer todo, digamos. O sea, lo que capaz el Estado debió hacer, es decir, bueno, acá se detectó esto, una persona importante. Bueno, ¿dónde estuvo el Estado o el propio aparato judicial? Me toca encabezar la acusación, me toca obtener el procesamiento, me toca pelear muchos años para que se haga el juicio oral, me toca encabezar otra vez la acusación en el juicio oral, muchas veces con polémicas entre los fiscales o jueces, o a veces viendo situaciones particulares, porque claro, era así, ahí ya sí digo, así como creo mucho en la buena fe de gente que decía yo lo defiendo porque realmente es un tipo sano, creo que a la hora de la judicialización hubo mucha complicidad. También es cierto que Grassi tenía mucho poder económico, mucho poder mediático. Yo recuerdo una conversación con Monseñor Laguna, que a mí me pareció un ser humano. A mí me impactó. Eso para mí fue casi clave. Monseñor Laguna, el obispo emérito de Morón, que además también una persona muy conocida mediáticamente, casi con un perfil a mi gusto intelectual, aristócrata, con mucho... y Monseñor Laguna me dice la verdad de las cosas, y también me dice que él le tenía miedo a Grassi. Entonces, y cuando yo me voy de su casa, me despide, me abraza y me dice, Dios quiera que este hombre vaya preso. Entonces digo, este no es un hombre malo, Monseñor Laguna, este es el hombre y el religioso que yo veía en televisión y lo admiraba. Entonces, yo me propuse construir, después, en un balance final, pero digo, bueno, hubo que llegar a eso. Después se logró la condena en el año 2009. Hubo que llegar hasta 2017 para que la Corte Nacional confirme, que fue por unanimidad, 5-0. Recuerdo que en ese momento me toca conversar con el entonces presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti. Yo sabía que era un tema muy delicado. Entiendo que en ese momento esperó a los nuevos miembros, a los dos que se agregaron, porque entendía que un grupo colegiado podía analizar. Estaba muy delicado, había muchas presiones, y creo que hoy, a la distancia, digo, al final de cuentas, de la resolución efectiva de este caso, se abre un camino que hoy lo está mirando el mundo, y es lo que me dice España hoy. Me dice, esto es lo que nosotros queremos hacer acá. ¿Cuándo empiezan a trabajar concretamente en el tema de la auditoría ahí en España? Nosotros hemos empezado ya en febrero, en muchos casos de manera online, en muchos casos con algunos de los expertos concurriendo a Madrid, otros abogados de despacho ya trabajando. Hemos dividido en varias comisiones para agilizar. Hay un grupo que tiene permanente contacto con los obispos, con los archivos.
están desmitificando muchas cosas, ¿no? Javier Temades contaba hace poco, el despacho está pudiendo acceder a la cantidad de archivos, registros de la iglesia. O sea, no están encontrando ningún reparo en la iglesia para avanzar, por lo menos hasta ahora. Yo creo que nadie que se siente investigado se siente del todo cómodo, digamos, ¿no? Esto es así. Pero de algún modo esta institución en España ha dicho, bueno, ha tocado. También es cierto, ha habido meses atrás una investigación de un periódico importantísimo de España, como es El País, que de alguna manera puso a la luz una cantidad de casos, y creo que esto disparó, decir, bueno, una necesidad. Disparó una necesidad, es decir, ¿qué hicimos en España con esto? Entonces, pero bueno, está bueno también. ¿Qué objetivos se ponen? ¿Terminar en qué plazo? Nosotros nos proponemos terminar en los primeros días de febrero o en el mes de febrero del año entrante, presentar el informe completo, la auditoría absolutamente completa, con todas las recomendaciones. O sea, un año de trabajo. Sí, exactamente. Un año de trabajo es muy intenso, es un objetivo muy ambicioso, pero bueno, estamos trabajando. Juan Pablo, ¿querés presentarnos el último libro que escribiste? Bueno, por estas horas está llegando a las librerías precisamente un libro del régimen procesal penal juvenil en la Argentina. Lo hago en coautoría con cantidad de colegas destacados. Lo hacemos aquí en el seno de lo que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que ha tenido avances interesantes en esta temática, en que la Argentina está demorada en poder terminar de definir. El otro día me tocó compartir un panel de televisión con Juan Carlos Bloomberg, y me llamaba la atención cómo desde esa época, a raíz de distintas situaciones o crímenes o delitos en que han participado víctimas, cómo se ha discutido sobre esta temática y nunca se ha terminado de resolver. Creo que la Ciudad de Buenos Aires está haciendo un esfuerzo importante, pero sigue faltando un régimen de fondo que tiene que la nación de alguna manera consensuar. Pero bueno, hemos hecho un trabajo muy, muy interesante con una cantidad de colegas, y está viendo la luz estos días por Editorial Luz Baires, así que me llena de alegría. Creo que es mi libro número 14, y así que bueno, creo que es un poco la idea que uno tiene a esta altura, ¿no? Contribuir con ideas, contribuir con la experiencia que uno logró. Y bueno, un poco lo que estamos haciendo en España, y bueno, y también con mucha expectativa con lo que va a pasar en Nueva York. Con lo de Nueva York, sí. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Fer.